Hoy vamos a iniciar recitando un versículo de la Biblia, que es el versículo 111. Versículo 11. El refugio del justo. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba a lo justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 111. El Salmo nos ayuda y nos protege, nos libra de todo mal. Vamos a agregar un Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver versículos de la Biblia, como por ejemplo Job, capítulo 7, versículo 21. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré? Job, capítulo 7, versículo 21. Hay otro que dice, Job, capítulo 14, versículos 10 y 12. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira. ¿Y dónde está? ¿Cómo? Las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca. Así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Y hay otro versículo que dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Salmos, capítulo 13, versículo 3. Entonces nos habla del sueño de la muerte. Es algo que, que vale la pena hablarlo de diversos puntos de vista, porque hay varios conceptos sobre la muerte. Normalmente el pensamiento de tipo ateo, que se dice que uno se muere y se acabó, que ya no hay nada, ya nada ni el cuerpo, ya la vida se ha ido, que ya murió y pues para qué. Muchos, incluso hay religiones que pues dicen que uno se murió y ya hagan de cuenta se acabó hasta el día en que en que Dios levante a los muertos del sepulcro. Bueno, dentro de esto se habla de que se cae en el sueño de la muerte. Entonces, hay conceptos, hay varios conceptos. Hay pueblos que muere la persona y tienen ciertos ritos. Por ejemplo, hay algunas regiones del Caribe donde, y creo que en Centroamérica también, me parece que en Colombia también hay lugares donde se tiene este culto, que muere la persona y lo maquillan su cuerpo, lo llevan
lo sientan y le celebran, hacen fiesta, le ponen la música que le gustaba, comen los platillos que al difunto le gustaba, y con eso es como una despedida, como despedirse del difunto. Hay otros que le hacen los novenarios, que le llaman, la Iglesia Católica le hacen ciertos novenarios y misas que están haciéndolo constantemente para dar el descanso a esa alma. Hay conceptos que he escuchado que me parecen muy respetables, otros, en definitiva, muchos conceptos diferentes sobre lo que sucede después de la muerte. Entonces, normalmente, en las Sagradas Escrituras hablan de lo que es el sueño de la muerte. Definitivamente que para hablar del sueño de la muerte, vamos a ver algunos versículos, que es Mateo capítulo 9, versículo 24. Les dijo, o sea, el Señor Jesús les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, una niña que ya había muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Mateo capítulo 9, versículo 24. Por favor, Jadid, que alguien dirija una oración por un momentito. Yo, Jadid, ¿está bien? Perfecto, muy bien, adelante. Muchas gracias. Bueno, es una oración por los amigos. Señor, te presento a mis amigos para que les bendigas y les cuides. Tú que sabes lo que viven, lo que les preocupa, lo que sienten, lo que piensan, lo que anhelan, lo que les falta y lo que desean. Aquí están, Señor, tú que sabes cuándo lloran, cuándo ríen, cuándo están en soledad. Cuídales, protégeles, anímales a seguir adelante. Acompáñales siempre. Amén. Y bueno, estos son unos consejos que dice, cuando despiertes, di, Jesús, te amo. Cuando salgas de casa, di, Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, di, Jesús, abrázame. Cuando te sientas feliz, di, Jesús, yo te adoro. Cuando hagas cualquier cosa, di, Jesús, ayúdame. Cuando cometas un error, di, Jesús, perdóname. Bueno, eso es mi cooperación. Gracias, porque estuvo muy bien, tenía una emergencia. Mira, sigamos, sí, definitivamente hay estas oraciones son buenas. Cuando muere un ser querido, por muere una persona, hay muchos conceptos. Hay por ejemplo, que se dice que como cuando muere, pues hay quienes se preocupan por el bienestar de esa alma en el más allá. Hay muchos conceptos, por ejemplo, el concepto normalmente que hay en nuestro hemisferio occidental es que si alguien se muere se convirtió en un angelito, dice, ya se convirtió en un angelito, ya tenemos un ángel que nos cuida. Pero como de la noche a la mañana nos convertimos en ángeles, eso está como un poco difícil de entender, ¿sí? Vamos a ver lo que unos salmos que están relacionados con ello. El Salmo 13, capítulo 13, versículo 3. Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Salmos capítulo 13, versículo 3. Y Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Eso está mostrando, pues, que el sueño de la muerte, o sea, cuando morimos caemos en un profundo sueño. Hay textos antiguos, por ejemplo,
el libro tibetano de los muertos habla, dice, has caído en un profundo sueño que durará 3 días y medio. Entonces, observemos esto, ¿no? Cuando nos acostamos a dormir, es una muerte pequeña. O sea, la muerte, el sueño de cada noche es una muerte pequeña, una muerte que dura unas horas. Y durante ese sueño, durante esa muerte pequeña, nos vemos con alas, volando sobre el cielo, tocando arpa. O cómo nos vemos haciendo las mismas cosas que hacíamos durante el día. Si eso es una pequeña muestra del sueño. Entonces, cuando morimos, ¿qué ocurre? Que seguimos viviendo el sueño de la muerte. O sea, vamos a estar repitiendo todo lo que hacíamos cuando vivíamos, cuando existíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en esto observamos, yo les digo, yo muchas veces, hace muchos años, había un amigo que murió ya muchos años y fui a su casa a los llamados novenarios, que hacen un novenario, son 9 días que están orando, haciendo oración por el alma. Pero el último día dan tamales, dan bebida, acá es el aguardiente, allá en México se queda tequila o pisco en Perú, y dan esas bebidas para pues recibir a quienes les acompañan en estas oraciones. Y se supone que con eso ya estuvo, ya el alma ya quedó, ya se le dio la ayuda espiritual que era. Pero nosotros, simples personas con él, pues no tenemos una claridad en lo que se dice, que nuestra alma está en un regocijo continuo, en el despertar continuo, ¿no? Sino que nos acostamos a dormir, soñamos, y cuando nos dormimos que es el sueño, es decir, el sueño más largo, más profundo, vamos a seguir repitiendo los mismos eventos del día. ¿Por qué? Yo recuerdo ese amigo que murió 15 días después, o sea, yo como vi que la mayoría de los amigos borrachitos estaban orando, haciendo eso, no orando, sino que sean un Padre Nuestro, pero daba lástima ver que Padre Nuestro se quedaba dormido el borrachito rezando un Padre Nuestro, y no lo oraba, lo rezaba. Y era más que todo como una cuestión social, ¿no? Los parientes, los amigos sienten que ya despacharon a esa alma para el cielo, pero de una manera muy, pues lo hacen de corazón, pero no hay profundidad en ello. Entonces yo me encontré, le pedí a Dios, le dice, Dios mío, permíteme ver qué sucede con el alma de ese mi amigo que ha muerto. Y le dijo, si yo me acosté a dormir 15 días después de ese último día de la novena, y en el sueño me veía que andaba por un lugar así y venía el amigo aquel que había muerto, venía atravesando un puente, venía cruzando un puente. Y él los domingos era maestro albañil, los domingos ese amigo vestía traje y corbata y andaba, o sea, como de gala, ese día andaba contento. Y así eran, la mayoría andaban así. Entonces veo a ese amigo y lo espero que llegue hacia donde yo estaba, porque hacia ahí se dirigía. Y le pregunto, ¿y de dónde vienes? Y le dije, me dice ese amigo, vengo de ver al doctor y me siento muy contento. ¿Por qué? Le dije, porque el doctor me dio muchas esperanzas, me dijo que ya no me voy a morir, que ahora sí voy a recuperarme de esta terrible enfermedad y ya no dejo ni huérfanos a mis hijos, ni viuda a mi esposa. Entonces le dije, oye, pues eso no es en realidad, porque hace
tantos días moriste y ya te hicieron tu novena esa de 9 días de novena y se supone que ya estás en el cielito. No, y si yo no me he muerto, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Eso sí es un chiste, eso de esos chistes malos. ¿Cómo es posible que yo no me he muerto si aquí estoy vivo? Mira, me pellizco y me duele. Es lógico, se pellizcaba su cuerpo de esa dimensión, de ese mundo. Entonces, me di cuenta que si no hemos hecho algo cuando vivíamos por estar en mayor comunicación con Dios, por ser dueños de nosotros mismos, por dominar el carro de nuestra vida, por sacar de nuestro interior todo aquello que nos produce un sueño. Es un sueño, un sopor, produce, en que andamos mecánicamente viviendo una vida sí, totalmente mecanicista. Nos levantamos y ya tenemos una rutina que cumplimos todo ese día. Si vamos a hacerle una oración a Dios, la hacemos de una manera mecanicista. Les digo, muchas veces ya entra la cuestión social de un novenario. Cuando hace poco murió uno de mis hermanos mayores y se le hizo una misa, le hicieron una misa. Y sí, la misa por el alma de él y otras almas más. Entonces, vi que era una cuestión social. No ve de la familia que le asistieron, de los amigos, de los vecinos que le asistieron, pero la mayoría es una formalidad. Pero, ¿qué os sucede en realidad después de que uno muere? Pasan muchos años y ese en las Sagradas Escrituras hablan de un sueño de la muerte. Y recordemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo decía, velad para que el día del Señor no se encuentre como ladrón en la noche, velad. Y lo que a todos digo, a vosotros os digo, velad. ¿Qué quería decir? El Señor dejó haciendo oración, reflexión, meditación a sus discípulos en determinados lugares, en el Huerto de los Olivos. Y el Señor salió y regresó y los encontró durmiendo, roncando. Y dice, bueno, ¿y qué hacen durmiendo? Yo les dije que no se duerman, porque vienen momentos difíciles, vienen acontecimientos muy difíciles para nosotros. ¿Cómo es posible que los encuentre durmiendo? Yo os dije, velad, para que el día del Señor no se encuentre como ladrón en la noche, velad. Y lo que a ustedes lo digo, o sea, a sus discípulos, a todos lo digo, o sea, a toda la humanidad, velad. Entonces, como que nos invita esto a reflexionar que necesitamos en realidad de verdad vivir nuestra vida, pero tratando de ser más dueños de nosotros mismos, más dueños de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, de nuestras obras. ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vinimos a hacer a este mundo? ¿O qué nos mandó Dios a hacer a este mundo? Uno dice, no, a gozar, a divertirme, a bailar, sí, baile, la parranda y todo eso. Pero ¿qué nos deja el baile y la parranda? Solamente gozos de tipo momentáneo. Pero yo creo que es mi manera de ver que Dios nos envía a hacer algo por nuestra alma. En la vida tratar de ver y descubrir cuáles son los enemigos de Dios que moran en nosotros, las sombras de Dios que están viviendo en nosotros, los pecados del alma. Y tratar de quitarlos de nuestra mente, de nuestra vida, tratar de hacer cambios drásticos en nuestra vida. Pero como no hacemos esto, entonces simplemente vivimos la vida como un sueño, nos fascinamos en algo, nos fascinamos en un título universitario que recibimos, en un reconocimiento que nos dio tal gobierno, en una medalla que nos ganamos, en un concurso o torneo de fútbol o de algún deporte, en el cual ganamos cierta distinción, que fui campeón de tal cosa, y eso lo exhibimos, y medallas y reconocimientos los vivimos. Aquel que fue a la guerra ya es abuelito y le sigue diciendo
a sus nietos. Y yo cuando iba en la guerra, y nos atacaron, y casi por lo general siempre somos héroes. No, pues me enfrenté contra 20 soldados enemigos y todos se murieron. A mí solamente un rozón de una bala en un brazo, pero no fue grave. Pero los otros se murieron y bien muertos que son. Entonces, yo escuchaba hablar a un abuelito de eso y decía, bueno, eh, esa es su versión, ¿no? Pero se goza pues con cosas del pasado buenas, se sufre por cosas del pasado malas, pero ¿qué experiencia nos deja todo esto? Que desde que empezamos nuestra vida, que éramos unos niños, que ya llegamos a ser ya personas de mayores, adultos mayores, como se dice, y seguimos con los mismos caprichos, los mismos errores, los mismos resentimientos, odios y miedos y preocupaciones. Entonces significa que no ha habido avance. Entonces que hagan de cuenta un niño que llega a la primaria y le hacen las operaciones básicas y no las sabe hacer, ¿sí? Recuerdo cuando estudiaba en la escuela que había una fila, estaba en primaria, había una fila mala, una fila regular y una fila buena. Entonces los zoológicos, los más inteligentes estaban en la fila buena, los regulares estaban en la fila regular, intermedia, y luego había una fila mala que eran los que casi no sabían. Entonces el profesor, para incentivar, decía, uno de los de la fila mala, hágale preguntas a uno de la fila intermedia o regular, o uno de la fila buena. Y si el otro no sabe responder, se cambian de lugar. Y sí, a veces pasaba que lo agarraban nervioso al que estaba en la fila buena y lo sacaban de ahí. Y el que era más burrito, pues iba y se sentaba en la fila esa. Y era como un concurso por eso. Y entonces pregunta uno de la fila mala, dice, yo quiero preguntar, y estaban hablando de una materia que era geografía. Lógicamente que la pregunta debería ser de geografía. A ver, hazle la pregunta, y dice, a ver, respóndeme, ¿qué es historia patria? No, dice, tú nunca vas a salir de la fila mala. O sea, ni en cuenta de lo que se estaba hablando y de lo que se tenía que preguntar o responder. Entonces así andamos nosotros en la vida, olvidados de nosotros mismos, olvidados de Dios. En apariencia creemos que servimos a Dios. He visto quienes cargan sendas cruces porque se supone que son muy religiosos, muy devotos de Dios y de sus obras. Pero, ¿qué hacemos nosotros por librarnos del sueño de la muerte? Porque librarnos del sueño de la vida, del sueño de la muerte. Porque cuando vivimos andamos soñando, andamos olvidados. Muchas veces uno va por la calle y dicen, escuchamos un nombre, fulano, y uno voltea a ver y dice, no, pues yo no me llamo así. O sea, ni siquiera nos acordábamos cómo nos llamamos. Entonces, hacemos las cosas mecánicamente, repetimos las cosas. Ahora con estos teléfonos celulares, andan las personas caminando por las calles y atravesando calles, hablando por teléfono o consultando o leyendo algún mensaje en las redes sociales. Somos ahora un peligro. Si es el que va manejando, es un peligro para los que van de a pie. Y si andamos a pie, también somos un peligro para los demás, porque nos estamos tropezando, nos chocamos con ellos y todo. Entonces vean ustedes cómo en la vida también nos dan un sueño y nos morimos y pasamos al sueño de la muerte. Entonces, por eso decían, incluso hay escuelas tipo bíblico que hablan que uno se murió y quedó soñando ahí. En la tumba quedó soñando, que no hay nada, está soñando. Pero debe haber algo, debe haber que el alma quedó como en un trance de sueño. Quedó esa alma repitiendo todo lo que hizo mecánicamente en la vida. Yo, bueno, he sido inquieto en eso y he preguntado en fábricas, he hablado con las personas que cuidan, los guardianes o vigilantes o veladores que trabajan en la noche en esa fábrica. Y digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Se siente tranquilo el ambiente en la noche? No, aquí espantan, me decía.
me han dicho, son las vigilantes, guardianes. ¿Y por qué les digo? No, es que se oye que escriben en las oficinas, las máquinas, antiguamente la máquina de escribir hacía mucho ruido. Se oye que escribe en la máquina, se oye que hablan, están disfrutando un café mientras un rato así de descanso, pero se oye actividad en la bodega, se oye allá actividad y no hay nadie. Entonces yo siento que espantan. Bueno, entonces me imagino que quienes trabajaron en esa fábrica y han muerto, siguen trabajando después de muertos ahí, no más que ya no les pagan, pero siguen trabajando, siguen asistiendo. Me contaba mi mamá hace muchos años que ella escuchaba en la noche, una vez que se levantó a medianoche, se despertó y oía muchachos jugando, niños jugando fútbol que jugábamos en las calles en aquella época. Dice, ¿cómo que niños jugando a esta hora si es madrugada? Y hacían una algarabía y celebraban un gol. Ella se asomó y no vio ningún tipo de niños, pero se escuchaba la niña. Parece que como eran las almas de los niños que andan jugando por ahí, decía mi mamá. Entonces ven ustedes cómo es un sueño, pues, o sea, en la vida y en la muerte hay un sueño. Estamos soñando, estamos nosotros como identificados con la vida, con títulos nobiliarios cuando los existía, que antiguamente había títulos nobiliarios. Me dice alguien que en aquella época, cuando yo estaba niño, que su abuelo había tenido algún título nobiliario y lo seguían resaltando y me decía, es que por mis venas corre sangre azul y le digo que yo, pues púrguese, le digo, porque eso debe ser muy peligroso, la sangre azul, no si la sangre roja. Si usted tiene sangre azul, no, y me dijo, tú eres ignorante, le dijo. Pues es conceptos, ¿no?, que se tienen. Y andamos, que yo gané tales títulos, que yo fui campeón y se sigue sintiendo campeón, ¿no? Acá en esta ciudad había una dama que siempre se creyó reina de belleza y se vestía como reina y le decían la reina y se enloqueció con eso. Entonces, así andamos nosotros repitiendo en la vida muchas cosas en las cuales se manifiestan lo que se llama los pecados del alma. Entonces, cuando morimos, nuestra alma, nuestros valores siguen repitiendo en ese más allá todo lo que hacíamos acá, teniendo incluso temores, miedos, etc. Recuerdo que me contaban allá en Sonora que había un antiguo camino que unía en Sonora con Chihuahua y que a veces había quienes lo recorrían, era más peligroso, pero sí llegaban en menos tiempo que los autobuses. Y un amigo se había perdido él con su carro y todo, se había ido por ese camino con su carro y se había perdido, o sea, no le encontraban, sospechaban que algo le había pasado, pero no podían afirmar nada. Entonces dice uno de los parientes que una vez se le presentó, pero fue así como una especie de visión de ese amigo. Y le dice a uno de sus parientes, le dice, búsquenme en tal lugar porque tuve un percance con el carro y ahí quedé, o sea, que le había dado infarto y había quedado ahí. Entonces se agarraron a buscarlo, hicieron cuadrillas para buscarlo con la autoridad. Y sí encontraron el carro y ya había muerto, ya llevaba días de muerto el señor dentro del carro. Entonces, pues esa alma se preocupó porque tal vez la familia lo fuera a ubicar en un lugar donde descansan los que ya murieron. Entonces, sí, todo esto nos evidencia que no es que nos morimos y nos acabamos, dejamos de existir totalmente, sino que nuestros valores en algún lugar quedan soñando, repitiendo las cosas que hacían en el día. Mi mamá me contaba
su tiempo me decía de una amiga, una vecina de ella, que la señora le gustaba, era de esas personas que tienen que ir todos los días a misa, católica, y se iba la señora a las 5 de la mañana, había una misa de 5 de la mañana, y dicen que un día se escuchó las campanas, se despertó y salió corriendo a la iglesia, porque dice, no, sí, ya comenzó la misa, y dice que a lo lejos veía que, porque era en un cerro, había que subir una escalinata, era un cerro donde tenían que llegar a la misa. Y de allá se veía la iglesia, está llena. Y luego cuando llegó allá a la explanada donde estaba la iglesia, decían, no, dice, hoy se han vuelto más religiosas las personas, qué bueno, porque estaba lleno, lleno a reventar. Y afuera en el atrio de la iglesia había personas de pie siguiendo la misa. Entonces la señora llega y les pregunta, les escuchaba que como que repetían un rezo, pero mecánicamente. Entonces les pregunta a la señora, y hace mucho rato comenzó, y no le respondían, seguían haciendo como sus rezos que están haciendo. Y le dio por mirar hacia el suelo y vio que no tocaban tierra, que flotaban sobre la tierra. Y dice, ya las ánimas benditas del purgatorio, y salió corriendo, la señora muy asustada. Y era una señora seria, y mi mamá me lo contó, no con ánimo de otra cosa, sino cosas que no tienen explicación, no tenían explicación para los mayores. Entonces, por eso las Sagradas Escrituras dicen que dormimos en un sueño, Seol, un sueño profundo, que es el sueño de la muerte. Por eso cuando Lázaro volvió, cuando Jesús, nuestro Señor, llegó a visitar a Lázaro, que ya había muerto hace unos días, lo habían sepultado ya, le dice Marta, la hermana de María de Magdala, le dice, y hermana de Lázaro, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no había muerto. Y dice el Señor, es que no ha muerto, está durmiendo el sueño de la muerte. Entonces fue el Señor y gritó, se paró en la puerta de la tumba, les pidió que corrieran la piedra que tapaba, pues, que impedía que alguien entrara, pues. Y entonces le dice, levanta, Lázaro, levántate y anda. Y se levantó Lázaro y llegó todo vendado, así como estaba. Y ya olía mal. Entonces lo bañó, pues un buen baño le recetaron. Y el Señor decía, está durmiendo. Entonces cuando nosotros morimos, dormimos el sueño de la muerte. Dentro de las Sagradas Escrituras también se habla de lo que es lo que podíamos decir nosotros de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Hay un pasaje bíblico aquí que se lo voy a compartir, que habla precisamente sobre ello. Entonces, precisamente Daniel, que habla de los tiempos del fin. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia, a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice luego aquí en la Biblia, dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboán reinó en su lugar. Reyes, capítulo 11, versículo 43. Dice, Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 20, dice, el tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años, y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. ¿Sí? Habla de durmió, quiere decir que salió de este mundo, dejó su cuerpo, pero en un sueño profundo. Entonces, esto que normalmente dicen muchos guías de religiosos que se murió y ya se fue al cielito porque aceptó tal religión, aquí no dice nada de eso. Lo que sí dice es que se muere uno y cae en un profundo sueño.
Dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces habla de que llegará un momento en que las almas que duermen serán despertadas y unos para vergüenza y confusión continua. Entonces Dios tiene, como Padre bondadoso, da la oportunidad a las almas de los que ya murieron. Y después de un tiempo de pasar, de soñar en ese mundo, en ese otro mundo, el Señor vierte esa alma en el vientre materno de una madre y se forma un nuevo cuerpo físico. Viene con bríos, imagínense ustedes un niño que tiene 7, 8, 9, 10 años, tiene toda la energía del mundo, corren, por eso muchas veces ve uno que esos niños necesitan la vitalidad de los padres para que los eduquen y los corrijan. En los tiempos modernos ya se ha hecho mucho de que los abuelos, las abuelas son las que crían a los niños porque los padres, ellos tienen que trabajar y todo, ya no tienen esa habilidad, ese gusto por ver por sus hijos, que en los tiempos antiguos era así. Pero vemos nosotros que entonces los padres tienen la suficiente energía y vitalidad como para disciplinarlos, porque uno cuando viene de niño, viene como un animalito cerrero, viene a que lo disciplinen, y esa disciplina pues son las chanclas o los rejos o látigo. A mí me tocó ese don, tomarse con látigo, porque uno comete errores, sabe que los comete, entonces los padres llegan, sobre todo la mamá es la que más castigadora, y nos cobra, nos disciplina. Y entonces mediante eso uno por temor al castigo ya medita, reflexiona antes de cometer un error, ¿sí? Definitivo. Entonces vean ustedes cómo hablan las Sagradas Escrituras que al final de los tiempos Dios nos dará una nueva oportunidad. Entonces Dios vierte esa alma en una matriz y nacemos otra vez, venimos acá a tomar cuerpo material. Dios nos manda para que remediemos cosas malas que uno hizo en el pasado para poder disfrutar de una mejor vida. El problema está que venimos y se nos olvida. Hay un libro sagrado que es el Pistisofía. El Pistisofía habla de la enseñanza que dio el Maestro Jesucristo a sus discípulos durante 11 años después de que él murió y resucitó. Y está muy interesante, y en Pistisofía dice que cuando un alma es vertida en un nuevo cuerpo, se le da una oportunidad de corregir errores, de venir a este mundo. Entonces es llevado ante la Virgen de Luz, y la Virgen de Luz entonces le ordena que se le dé la copa del olvido. Entonces a esta alma se le da una copa que se llama la del olvido, y por lo tanto venimos y nos olvidamos de todo lo malo que hicimos en el pasado, porque en realidad somos humanos, y si hemos hecho cosas buenas, también hemos hecho cosas malas. El problema está que cuando nosotros, por lo general, cuando hablamos de alguien que ya partió para el otro mundo, que ya dejó este mundo material, siempre nos deshacemos en halagos. No, y esto, y no hay muerto malo, todos son buenos. Pero la vida nos enseña que cuando vivimos nosotros sí tenemos nuestros errores, cometemos errores. Perfecto solamente Dios Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, perfecto. El Señor nos enseñó con su vida. Nos dijo que existía la perfección y que se podía lograr. Entonces, el motivo de esta plática de hoy precisamente es que hagamos conciencia de
de lo que es el sueño de la vida, sueño de la muerte, y cómo pudiéramos llegar a alcanzar un estado de lucidez espiritual, porque hoy por hoy andamos pero olvidados. Hay quienes están deseando conseguir grandes fortunas y consigue grandes fortunas y quiere más y nunca se sacian de ello. Otros de envidiar a los que tienen. Pero si nosotros comprendiésemos que al morir entonces vamos a disfrutar de lo que hemos hecho en esta vida, en esta ocasión y en otras épocas que Dios nos ha mandado, entonces observamos que venimos a deshacer en tuertos, como se dice, a pagar lo que hemos hecho de malo. Si en el pasado hicimos males, entonces ahora nos mandan a pagar, a hacer mucho bien para ayudar a esos seres que en el pasado fueron afectados por nosotros. Entonces, pero se maneja dentro del aspecto de religiones cristianas en los tiempos presentes, se habla de que como Dios ya cargó sobre sus hombros y en el madero que fue crucificado, cargó los pecados de toda la humanidad. Entonces, se dice, ya somos salvos porque Jesús ya pagó por nosotros. No, pues que misericordia. Pero, ¿cómo es posible que antes de que cometiéramos los errores ya estaban pagados? ¿No? Es un malentendido, porque Dios perdona, Dios ayuda, da la oportunidad que uno pueda mejorar. Hay una frase mucho que de los antiguos que dice, da al hombre un pez y habré solucionado el problema de un día. Enseñarle a pescar y habréis solucionado el problema de toda la vida. Entonces, en ese sentido, queremos enfocarnos. Entonces, si estamos viviendo el sueño de la vida y si al morir viviremos el sueño de la muerte, para no estar soñando durante tantos siglos y siglos, soñando y repitiendo hechos y eventos y cosas, ¿por qué no empezamos a hacer cambios sustanciales en nuestra vida que tenemos? Bien sea haciendo un examen de todo lo que hemos hecho en la vida y cómo podemos nosotros mejorar, cómo podemos cambiar nuestra vida tan con sueño, podríamos decir, con un sueño profundo. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos a mejorar? Entonces, para eso necesitaríamos tener lo que se llama estar en constante trabajo de oración, de autorreflexión, de comprensión, observar, pues que no somos angelitos, porque cuando uno se siente angelito ya está perdido, porque entonces significa que ya no tiene necesidad de corregirse. Pues está difícil porque humanos somos, o sea, Dios los hizo humanos. Entonces, si uno trabaja intensamente en la observación de la vida de uno, en tratar de no ser tan mecanicista, tan mecánico en las cosas. Cuando uno se acuesta a dormir, entonces si está durante el día auto-observándose, observando sus propios errores con la firme resolución de eliminarlos, si ustedes observan, está uno luchando por hacer un cambio. Entonces, cuando uno se acuesta a dormir en el sueño pequeño, pues ya el alma no va tanto a repetir eventos ya pasados, sino que esa alma va a andar asistiendo en ese otro mundo, eso que se llama el cielo o paraíso, asistiendo a preparación, asistiendo a sermones, a conferencias de los sagrados maestros de la luz, de los maestros cristificados. Entonces, eso es más o menos lo que queremos hacer claridad de ello. ¿Qué sucede después de la muerte?
¿por qué dice en las Sagradas Escrituras el sueño de la muerte? Porque habla de la resurrección de los muertos, o sea que vamos a regresar con un nuevo cuerpo material. ¿Sí? Ya me ha tocado vivir esto de que, por ejemplo, en Sonora, allá en Obregón, había unos amigos que eran locatarios del mercado municipal. En Cali se llama la galería municipal o mercado municipal. Y vino un niño, todavía hablaba media lengua, esos que todavía hablan así como niños, que se oye muy gracioso. Y llegó él jugando con su carrito y le dijeron, Omar, ¿tú te acuerdas cuando eras grande? Y se quedó viendo el niñito. Dijo, sí, sí me acuerdo. Dice, ay, ¿cómo te llamabas? Le pregunté yo. Pues Juan, me dice. No era el nombre de ahora. Y cuéntame, Juan, de modo que antes, cuando eras grande, tú tuviste una vida así como la que tienes ahora. Sí, me dice. ¿Y eras soltero o casado? Pues casado, me dice. Y tenía mi esposa y tenía me dijo el nombre de la esposa y mis hijos, fulano. Muy bien. ¿Qué hacías para vivir, para ganar el sustento diario? Y me dice, yo hacía tacos en mi casa, los metía en una canasta y me iba en una bicicleta a un lugar que era un puente, donde había varias fábricas, empresas grandes, y ahí yo le vendía los tacos a los trabajadores. Entonces, se quedaron sorprendidos, pues ellos de verlo, con qué lucidez decía ese niño, y luego le siguieron preguntando, ya es demasiado que a veces se pone un cansón preguntando. Y el niño agarró su carrito y se fue jugando. Como dice, ya estuvo bien, ya me sacaron la sopa. Entonces, ya he conocido varios casos así, que después de muertos Dios le da a esa alma una nueva oportunidad de encontrarse con sus seres queridos, de encontrarse con amigos y enemigos, de encontrarse con todos. Entonces es algo interesantísimo. Dios hace esos prodigios. Pues si le digo esto a muchos amigos que estudian la Biblia, se van a espantar. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible, porque para Dios nada es imposible. Y Dios siempre tiene la oportunidad de hacer cambios drásticos en la vida. ¿Sí? Entonces, ha llegado el momento de hacer esos cambios, definitivamente. La vida es maravillosa si nosotros la sabemos. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir aquí esta disertación sobre lo que es el sueño de la muerte. Vamos a hacer un salmo, que es el Salmo 145. Salmo 145. Y vamos a leerlo. Ese salmo se recomienda, si es posible, hacerlo 3 veces en el día, porque es un salmo de agradecimiento y de pedirle a Dios para que se abran puertas y lleguen bendiciones de Dios a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra vida y a nuestros seres queridos. Es el Salmo 145, que dice, Salmo 145, alabanzas por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanzas de David. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos,
y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este es el Salmo 145. Se recomienda, si uno lo pudiera hacer 3 veces al día, pues maravilloso. Si es un salmo de alabanza, entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrar nuestra atención en Dios, nuestro Señor. Imaginemos que desde nuestro corazón miramos hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde está el Padre de todas las paternidades, el Padre de todas las luces, Dios Todopoderoso. Y decimos: bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo, bendita sea nuestra Madre Divina, y benditos sean los maestros de la luz, los maestros cristificados. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos con nuestra alma, con nuestro corazón, para que irradie sobre toda la humanidad el fuego sagrado, vivificador y fuego sanador del Sacratísimo Espíritu Santo, que vibre en los hospitales, en clínicas, en casas de salud, trayendo salud, curación, armonía para todos los que sufren, para todos los enfermos y enfermas. Pedimos ayuda, pedimos misericordia, pedimos y suplicamos vuestra ayuda poderosa. Que el fuego vivificador y sanador del Sacratísimo Espíritu Santo es un fuego que no quema, sino que cura. Entra por nuestra coronilla y va irradiando nuestro cerebro, cerebelo, sistema nervioso, nuestra laringe. Va curando, va sanando, va aliviando, va restaurando. Sentimos que ese fuego sagrado del Sacratísimo Espíritu Santo vibra en nuestros pulmones, en nuestros bronquios, curando, sanando, aliviando, restaurando la buena salud, el buen estado de ánimo, la buena salud, sacando todo tipo de dolencias de nosotros. Vibra restaurando nuestros bronquios, nuestros pulmones, nuestro vaso, nuestro hígado, nuestro páncreas. Restaura totalmente nuestros riñones, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema urinario, nuestro sistema nervioso, nuestras glándulas suprarrenales, curando y sanando. Vibra ese fuego sagrado del Espíritu Santo en todo nuestro cuerpo. Ahora vibra en nuestras piernas, en nuestros muslos, en nuestras rodillas, en nuestras piernas, pantorrillas, rodillas, curando, sanando, aliviando, restaurando los órganos enfermos, reconstruyéndolos, con ese fuego sagrado limpiando nuestros órganos sagrados, nuestros órganos de nuestro cuerpo, librándolos de toda enfermedad, de todo malestar, de toda angustia, de todo dolor. Y decimos: Sacratísimo Espíritu Santo, poder sanador de Dios, cura mi mente, cura mi cuerpo, cura mi alma, cura mi espíritu,
Restaura mi sistema nervioso, restaura mi cerebro, restaura todo mi cuerpo. Que la gloria de Dios vibre en cada uno de nosotros. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén, amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios y abrimos nuestros ojos. Y pues estamos preparados para hacer una oración más ahora antes de acostar. Bueno, que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga su casa, su trabajo y todo lo que hacen. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.